La seguridad es la base del contrato social. Sin ella, no hay confianza, desarrollo ni democracia. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a pesar de la presencia de elementos federales, ha vuelto a encender las alarmas sobre la capacidad del Estado para proteger a sus autoridades y a la ciudadanía. ¿Qué falló en la protección? ¿Qué nos dice este hecho sobre el estado de nuestras instituciones, sobre las condiciones de nuestras instituciones? A continuación les voy a presentar esta mesa. Mi nombre es América Calderón. Les doy la más cordial bienvenida a Ciudadanos en Red, el espacio donde se habla de política sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Mi compañero Demetrio Sodi y yo vamos a estar presentando la mesa de hoy. Buenas tardes, Demetrio. Para analizar esta crisis de seguridad y sus implicaciones, nos acompañan hoy dos invitados. Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y Hugo de la Cuadra, consultor en seguridad y control de riesgos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidos. Y bueno, voy a empezar diciendo que lo ocurrido en Uruapan con el asesinato del alcalde, Carlos Manzo, no solo evidencia la vulnerabilidad, digamos, de los gobiernos locales, sino también el grado de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. No es un hecho aislado, es el reflejo, básicamente, del país donde la línea entre autoridad y delincuencia se ha ido borrando. Hoy tenemos unas preguntas con las que me gustaría iniciar con ustedes, bienvenidos, y quisiera empezar poniendo sobre la mesa si México está en camino de convertirse en un estado controlado por el crimen organizado o esta tragedia puede ser el punto de inflexión para recuperar la seguridad y la autoridad del Estado. Y bueno, los invito a contestar esta pregunta y a darle línea al programita de hoy. Bienvenidos. Gracias América, Demetrio, querido Hugo. A ver, bueno, ya tomé la palabra. Hablar de un narcoestado es creo ya un concepto muy politizado, muy socializado. Tendría que tecnificarse en el sentido estricto de qué es un narcoestado. Claro. Es decir, México está muy lejos de ser un narcoestado. Bien. Sí existe una presencia criminal muy importante, sobre todo a nivel municipal, que creo que es la parte a desarrollar en función de lo que es la seguridad como tal, seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Pero sí nace y hay una fuerte presencia muy localizada en diferentes municipios en el país, donde esta presencia criminal ha logrado tener un impacto ya económico, evidentemente social, han creado una base social. La gobernanza creo que es un punto también importante, es decir, cómo llega ese alcalde o ese alcalde a ese lugar, cómo llega una gobernadora o un gobernador a esas posiciones, que sí, documentado, por lo menos periodísticamente y en mucho trabajo de análisis, que hay una gran cantidad de alcaldes que están siendo patrocinados, fortalecidos por el crimen, un crimen muy local, un crimen muy específico. Bueno, pero de ahí, para ya no alargarme mucho, de ahí hablar de un narcoestado es una cosa completamente diferente. Finalmente hay un estado mexicano que tenemos que entenderlo como el todo del país, como el todo de la nación, como el todo de la patria, que tiene un movimiento económico, que tiene un movimiento social, que tiene un movimiento de gobierno, es decir, político, que definitivamente no es un narcoestado. Estamos muy lejos de esa circunstancia y no creo que eso llegue a ocurrir en este país. También, y concluyo, por esta dualidad y esta necesidad que tenemos con Estados Unidos, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Sin embargo, hay una presencia de los grupos delincuenciales en todo el país. Yo creo que en la Ciudad de México, en todos lados, en cualquier ciudad del país. Hoy en la mañana fue la conferencia de prensa de la presidenta sobre seguridad. Y es cierto, yo creo que ha habido avances, pero seguimos siendo un país muy violento. Es decir, hoy veía, creo que en Japón hay una muerte diaria cuando les va mal, dijo. Y en España creo que hay ciento y tantas muertes al mes. En México estamos hablando entre 1,650 y 2,000 homicidios al mes. ¿Qué falta? Es decir, yo siento que sí hay un avance, pero aunque el avance en cifras de porcentaje se ve muy impactante, 34% la reducción de homicidios. Sin embargo, cuando vemos el número de homicidios diario, pues puede tardar 10, 15, 20 años y esto ya no lo aguanta la gente.
Ya nos acostumbramos como a que hoy decía Ciro Gómez Leiva, es que nomás hubo 45 homicidios. ¡Ah, qué buen día! ¿Cómo va a ser buen día, no? ¿Qué falta? Bien, yo creo que coincido con Juan respecto a que estamos muy lejos de ser un narcoestado. Hay una respuesta institucional importante en todos los sentidos. Sí, también coincido que todas las muertes nos deben doler, 1 o 50 o 200. No es ningún orgullo para el Estado mexicano tener a 3 de sus ciudades entre las más violentas de todo el mundo. Veíamos que hay días de guerra que no matan más personas que en México en un día que no está en guerra. Cuando uno tiene identificadas las cabezas de los grupos del crimen organizado, parece que la cosa se pone más sencilla. Sin embargo, cuando le cortas la cabeza a la víbora, le salen otras 100. Y se vuelve mucho más compleja la lucha. Creo, lo mencionaba hace un momento, que una de las partes finas y acertadas que esta administración en el gobierno de la República está haciendo bien es atacar las bases financieras de los grupos del crimen organizado. Ese esquema es algo que los que nos hemos dedicado a la tarea del servicio público por casi toda nuestra vida es el sueño anhelado, porque sabemos que es la parte que duele, es la parte en donde desarticulamos muchos tentáculos de los grupos del crimen para poder avanzar. Sin duda, también se requiere terminar con la base social que fomentan los grupos del crimen organizado y que antes tal vez instigaban, coqueteaban con algunos servidores públicos. Hoy lamentablemente los coaptan por completo, ¿sí? O sea, de forma que les organizan sus estructuras de campaña, porque los grupos del crimen organizado ahora parece que están más organizados que otras estructuras, no solamente en el ejercicio de poder, sino también incluso en el sector privado. Utilizan muchas bases de esa naturaleza. Yo creo que recuperar la base social es lo más importante. Y voy a cerrar con algo muy importante esta intervención. Se nos están olvidando los municipios. Empezamos a federalizar el país, pero no hablamos de la base municipal. ¿Cómo vamos a recuperar el país si la base inicial de la estructura del Estado como organización no la estamos tomando en cuenta? Decían que la corrupción se barre de arriba para abajo, la seguridad se barre de abajo para arriba, ¿no? Yo creo que la estrategia del gobierno en una primera etapa y por la presión de Estados Unidos fue enfocarse al combate a los laboratorios, a la delincuencia, pero olvidó los problemas como Michoacán, o como Valle de Bravo, porque son problemas municipales. Así es. Son problemas a lo mejor ligados con los grandes grupos, pero que tienen una autonomía propia y actúan en forma independiente. Entonces, sí hubo una como omisión del gobierno, una omisión para, por ejemplo, tú comentabas ahorita, hay muchos políticos que han llegado a sus puestos a través de apoyos del narco. ¿No lo sabe el gobierno? Sí, por supuesto que sí. Y creo que es muy importante irnos al pasado inmediato. 6 años no de una política, pero sí una estrategia mal manejada. Abrazos no balazos yo no lo veo como una política, yo lo veo como una estrategia. Era un mensaje nada más, pero la estrategia no iba enfocada en el uso legal de la fuerza y la violencia. La estrategia no iba enfocada en trabajos de inteligencia verdaderos, que la información se tiene, que es lo que estás mencionando, Demetrio. O sea, sí saben quiénes son. ¿Sí saben? Claro, pero por supuesto que sí. O sea, a ver, hay inteligencia militar, hay inteligencia naval, hay inteligencia del Estado, hay inteligencias estatales que funcionan también voy a generalizarlo, pero funcionan bien. Pero al final de cuentas, si ese alcalde o ese gobernador, y lo digo con toda firmeza y responsabilidad, si ese gobernador, que hay varios por ahí, saludos al norte, al noreste, no, es que sí es decir, cuando si a tu hijo le quitan la visa, pues entonces tienes un problema, ¿no? Y entonces llegamos al principio de la politización de la seguridad contra el ejercicio electoral. Entonces no es el candidato que la gente quiera votar por él, a nivel municipal, a nivel síndicos, que es muy importante, las sindicaturas. No, es quien el crimen está poniendo ahí, llevándolos a ganar la elección,
matando candidatos, presionando candidatos, secuestrando candidatos. Pasó en Valle de Bravo que secuestraron a una candidata, a la candidata, ¿no? Entonces, si se dejó de hacer ese trabajo tan importante para no permitir que el control de ciertos lugares específicos lo tenga la delincuencia, que lo debería de tener el Estado, y el Estado nuevamente en función de un municipio, de un Estado y de una federación. Lo que sucede hoy a partir del 1 de octubre, o a partir de que se plantea la nueva estrategia de seguridad, sí va muy enfocada en un trabajo de inteligencia real. Va enfocada también en persecución del delito y en procuración de justicia. A lo mejor, si nos está escuchando, va a decir, Juan, estás borracho. Pero no, o sea, eso no se había hecho. Y eso te generó una impunidad durante 6 años terrible. Y no hablo de ideología, hablo de realidad de la gente que vivía víctimas de la impunidad de la que los delincuentes sabían que tenían. Hoy no, hoy se está llevando justamente trabajos de inteligencia mucho mejor desarrollados, con persecución del delito, con procuración de justicia. Es decir, lo vimos cuando el presidente Calderón metió a la cárcel a cuántos alcaldes michoacanos, ¿no? 30 o no sé cuánto, y todos lo sacaron. ¿Por qué? Aún ya a pesar de que existían circunstancias importantes para tenerlos ahí, porque bueno, debemos recordar que el caso específico de Michoacán no es ni siquiera de Calderón, lleva décadas ese estado siendo un gran laboratorio de lo que hoy tienen. Por eso creo que es muy importante la estrategia hoy, América, Demetrio, es muy importante la estrategia en función, sí, de una seguridad interior o de una seguridad federal que está tratando de desmantelar estructuras económicas, estructuras sociales, pero sí 6 años creo que fueron, de lo poco que se había logrado, y aquí se va a notar mi objetividad, de lo poco que habían logrado otros gobiernos, me refiero a los panistas, los priistas, porque no lo lograron tampoco, pero había un cierto equilibrio donde la violencia y el crimen no se juntaban, porque tú hablabas hoy de la violencia. La violencia y el crimen son cosas diferentes. Puede haber mucha violencia, pero no puede haber esa misma cantidad de crimen. O puede haber mucho crimen, pero no puede haber violencia, que es lo que tenemos hoy con homicidios dolosos, que es lo que hoy tenemos con extorsión, que es lo que tenemos con una serie de delitos que te provocan violencia. Y eso en el sentir de la gente es la parte grave. Lo acabas de decir, una reducción del 34% de homicidios dolosos. ¿Sí es real? Sí, es real. Es real. Sí, es real. Entonces, eso es un debate que ha habido y muchos lo ponen en duda, que si por los desaparecidos, yo también creo que es real. Sigue siendo altísimo, pero creo que es real. Es que tenemos lamentablemente escenarios complicadísimos y lamentables como el de Sinaloa o de Michoacán, que detona y hace pensar en una lógica que no es cierto. Pero hay un despliegue importante. Yo manejaría 2 conceptos fundamentales que se deben trabajar para una estrategia, y es, primero, pensar que el crimen es multifactorial, ¿sí? Y lo multifactorial lo debes atacar desde lo multidisciplinario. Es decir, no es una sola estrategia, no es que yo le meta en este ideario muy trillado de más policías, más soldados, más tanques, más armas. No, se debe trabajar desde la base social, insisto, en su recuperación, porque de lo contrario, entonces estamos viendo un México con una realidad, y México no es de una realidad, tiene 32 realidades distintas, y es ahí en donde tendríamos que enfocarnos e ir a cada uno de esos sitios. Creo yo que hablabas de los temas de inteligencia, querido Juan, yo soy partidario de todo ello. Se hizo un claroscuro, creo yo, en el sexenio pasado, que es crear, por ejemplo, los centros de fusión de inteligencia, que de hecho se hicieron de manera regional, en donde se conjuntaba todas las estructuras de inteligencia para que en su regla máxima de inteligencia, que es la obtención de la información, elevarla a grado de certeza para una buena decisión. Pero por otra parte, dejamos de lado lo que era la Agenda Nacional de Riesgos. O sea,
quitar esta parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación al CNI, entonces nos diluyó esa posibilidad de generar una agenda nacional de riesgo y poder detectar estos esquemas multifactoriales de los que estamos hablando hace un momento, porque son muchas realidades. ¿Por qué se gestan estos esquemas de violencia? Sí hay crimen, pero ahora ¿por qué hay tanta violencia? Porque hay una monopolización de los delitos. Es decir, las estructuras del crimen organizado no solamente se dedicaron a traficar drogas, ahora controlan todos los delitos. Por eso es el control tan férreo y violento de las plazas. La plaza más importante se llama México y ahí es en donde deben estar encaminados todos los esfuerzos. Pero no se va a poder, como ya también lo decía Demetrio, si todo lo vemos de arriba hacia abajo. Y menos si estamos y pretendemos seguir hilando política con seguridad. Eso es una combinación gravísima. Si no eres afín a mí, pues ni la lengua te saco. Y la verdad es complejo porque todas las ciudades, todas las comunidades rurales, residenciales, necesitan un apoyo genuino, un apoyo que sea bien encaminado y que no tenga esa distinción. Por ahí empieza la base de la reconstrucción social, creo yo. Yo quería preguntar, lo estoy escuchando y justo yo, había 14 guardias 14 elementos de la Guardia Nacional, junto con Carlos Manso. Entonces estoy escuchando que lo que ha generado que la agresión, que la violencia, que el crimen organizado tome poder, porque aquí en la escaleta me preguntan, bueno, hacen la pregunta, ¿qué mecanismos de protección existían para el alcalde y por qué fallaron? Digo, ¿era lógico que iban a fallar cuando el crimen organizado está centralizado y agarra fuerza? O sea, lo que estoy entendiendo es, y también para el público que nos escucha, ¿el éxito del crimen organizado es que se centraliza y se expande? Sin duda tiene una fuerza que puede ser multiplicadora, y tengo que ser muy reiterativo, cuando tiene la base social de su lado. O sea, rápidamente se mimetiza. O sea, vemos imágenes de un probable responsable que lamentablemente perdió la vida, insisto, porque todas las muertes deben ser lamentables, ¿sí? ¿Y cómo vas a pensar que un chaval de esa edad va a atentar en contra del presidente municipal cuando está actuando tal vez de manera normal? Y hoy en la mañana escuchaba también atento al general secretario cuando hablaba respecto a la capacitación y preparación de estos grupos que tiene la Guardia Nacional, la Defensa y Marina respecto a la protección a personalidades. Sí están preparados, sí tienen capacidades, pero también es cierto que las personalidades exigen también que tengan determinadas distancias y determinados momentos para estar con ellos. Y eso no tiene que ver con el señor alcalde de Uruapan, que lamentablemente murió, sino con todas las personalidades. Bueno, la propia presidenta de la República. La propia presidenta de la República. Lo que dijo hoy la presidenta es tremendo. Lo que dijo hoy la presidenta, por supuesto que no se trata de Claudia Sheinbaum, se trata de la presidenta de nuestro país. Y a todos, por lo menos todos los que hemos estado involucrados y que sentimos a México en lo más profundo, nos ocupa la seguridad de la presidenta. Pero hoy lo dijo, ¿no? Hoy dijo en pocas palabras que ella va a seguir con su aparato de seguridad, que no va a recurrir a la Secretaría, que no va a recurrir a la Guardia Nacional, sino que ella va a seguir con sus elementos del gabinete, la ayudantía civil. Es medio ridículo eso, ¿no? No, creo que es ideológico y vuelvo a lo mismo. Cuando generas una ideología o politizas la seguridad, de entrada ya la debilitaste. Voy a reiterar mucho eso en este espacio que tan amablemente me brindan. Cuando existe esa ideología, una ideología de una persona como López Obrador que elimina, desintegra, desaparece el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial no solamente servía para cuidar en materia de seguridad a un presidente. Hay temas administrativos, de salud, logísticos, o sea, sí tenía una razón de ser. No era la guardia pretoriana, no. Era un cuerpo de guardias presidenciales que tenía décadas profesionalizándose y pudiendo generar que esa mínima garantía de seguridad que debía tener un presidente y otros funcionarios la tuvieran. Pero al momento de hacer esta ideología y de desaparecerlos, porque se supone que era un gasto
muy grande para el país, que bueno, pues no lo fue porque todos esos elementos eran soldados o marinos y tuvieron que regresarlos, o sea, el gasto sigue. Sí. Pero creo que muy importante lo que comenta Hugo, la parte de la base, es decir, garantizar la seguridad para un presidente municipal es imposible. O sea, garantizarla al 100%, y no nada más para un presidente municipal. Al propio Donald Trump, un francotirador le aventó un balazo. La historia del mundo hubiera cambiado si lo hubieran matado, y lo digo con frialdad y objetividad. Sin embargo, aquí es muy importante comprender algo, y vámonos a términos estadísticos. En este país hay 367,000 soldados de tierra, mar y aire y Guardia Nacional. 367,000. ¿El ejército incluye la marina? Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. Contra un grupo humano, un capital humano de policías municipales y estatales que rebasa a 780,000 por ahí. O sea, estamos hablando de que se duplica en gran manera esta parte. No tenemos policías municipales y estatales dignas. Ya olvidémonos profesionales, dignas. Hay casos, ¿no? Que sí. Hay casos muy contados, en Yucatán hay unos. Morelia estuvo haciendo cosas muy interesantes. Sí. Nuevo León. Nuevo León. ¿La Ciudad de México? Ciudad de México ha avanzado mucho en ese sentido. Sin embargo, la parte importante es de que si tú tienes esa base de la que hablaba Hugo, que es el principio de la seguridad pública es todo lo que afecta a mis bienes o mi persona. Eso es la seguridad pública. El Estado tiene que garantizar que mis bienes, o procurar garantizar que mis bienes y mi persona tengan esa seguridad. Pero si desde el mismo municipio no se garantiza, hay una gran cantidad de municipios en este país que tienen 10 policías municipales. Así es. Y que regularmente los alcaldes los utilizan de choferes, de escoltas, de acompañantes, y no para lo que tienen que hacer. ¿Pero por qué? Porque se dejó de dignificar a la policía. No hay hoy un presidente, la presidenta, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, quien me digas, que no conozca la seguridad en función de las Fuerzas Armadas. Es decir, se transfirió la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas, como misión constitucional, lo tiene que hacer. No es que no esté en sus misiones. Una pregunta es, no en la Ciudad de México. No, en todo el país. Pero en la Ciudad de México la seguridad pública no está en manos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional coadyuva, que de hecho el inicio de esa entrada de Fuerzas Armadas a la ciudad pública era para una coadyuvancia, es soportar a policías municipales que cuando no podían con el problema le hablaban al Estado y le decían no puedo con el problema, venme a ayudar. El Estado volteaba y decía yo tampoco puedo con el problema, venga a la Federación. Esa combinación de policías federales con elementos de las Fuerzas Armadas. Pero aquí hay un punto importante, por eso hablaba de la estadística. En este país, 2 de cada 3 policías nunca ascienden en su carrera policial, o sea, no tienen rutas profesionales de largo plazo. No se ven como un elemento, un funcionario digno, un servidor público digno. ¿Por qué? Porque el propio país les va a dar garantías para tener un trabajo digno, para tener un trabajo honrado, para tener un trabajo profesional bien capacitado, que desafortunadamente, y en la gran mayoría de los municipios y de los estados del país, eso no sucede. ¿Por qué? Y concluyo con esto porque la transferencia de la responsabilidad se le da a las Fuerzas Armadas. Una guardia periférica de 14 elementos de Guardia Nacional en Uruapan, el 1 de noviembre, cuando viene el asesinato de Carlos Manso, pero que al final de cuentas, como bien lo dice Hugo, era un evento público de un gobernante, un alcalde, que lo que buscaba era el acercamiento con la gente. No demostrar esta circunstancia de que traigo cualquier cantidad de escoltas que no me permiten acercarme a la gente. Desafortunadamente toda esa ecuación ha cambiado y va a tener que cambiar, es decir, ya no van a poder hacer eso porque el riesgo es grande. Y cuando matan alcaldes, pueden matar gobernadores y dejen ir más fuertes, y pueden matar a la presidenta de la República, y eso es muy grave, sobre todo con formas o necesidades como las que ellos quieren tener. Aquí justo, a ver, entonces, bajo lo que estoy escuchando y retomando sus palabras en cuanto al secuestro en Valle de Bravo, la agresión y acoso a la presidenta, el asesinato en Uruapan, ¿qué nos dice sobre la capacidad real del Estado
mexicano para proteger a sus funcionarios y a la ciudadanía, ¿no? Estoy escuchando que si ya hubo un riesgo y está latente y lo acabamos de ver con la presidenta, entonces básicamente todos, me parece, nos sentimos inseguros. Entonces, hay retorno, o sea, ya no se siente la seguridad de hace unos años, vaya. Y eso es real. Y nos pasa no a la presidenta o a los políticos o a los gobernadores. Se siente cuando llegas a tu casa y que no haya nadie y darte una vuelta a la manzana. Bueno, yo me acuerdo que mi hermano me decía, siempre que llegas, date una vueltita a la manzana por si viene alguien atrás, pero ya es latente. Entonces, ante la ciudadanía que... Pero no hay más seguridad ahora que hace 4, 5 años o 10 años. Sí, por supuesto. Sí, Sí, ¿verdad? y además hay una, Entonces, también hay una conjugación de 4 elementos fundamentales de la seguridad. La primero, las estructuras. Segundo, tecnologías. Tercero, estado de fuerza, que de eso voy a hablar ahorita en un minuto. Y el cuarto, importante, procesos y procedimientos para sistematizar la seguridad. ¿Cuál es el problema en el tema del estado de fuerza? La mayoría de los municipios tiene policías municipales viejas. Y lo digo con respeto, sin ser peyorativos. sí. Pero cuando hablamos de temas de seguridad, lamentablemente tenemos una edad promedio de 38 a 45 años, ¿sí? En donde las funciones de la policía requieren sangre nueva, requieren la profesionalización, requieren la capacitación, requieren tener un sentido de identidad además. En algunas posibilidades que he tenido de acercarme al asesoramiento con algunos servidores públicos, alcaldes y gobernadores, les he dicho que la base está en sus jóvenes, la base está en decirles lo importante que es que colaboren con su país desde la estructura de su municipio. Y para eso los esfuerzos tendrían que estar encaminados a esa profesionalización. Hablaban el domingo en ese discurso con todos los secretarios de Estado del Plan Michoacán respecto a reforzar y llevar este tema de las policías estatales y que es uno de los pilares, además, el tema de la consolidación de la Guardia Nacional, pero no estamos consolidando nada en la base. Sí, Entonces, el tema tendría que empezar por ahí. Desde hace unos 20 años hacia acá, una de las profesiones más complicadas y de mayor riesgo es ser presidente municipal. O sea, cuando tal vez se trataba de un orgullo para alguien tener en la casa a alguien que era el presidente municipal, el síndico, procurador, el regidor, ahora que Dios te bendiga porque no sé si vayas a regresar. Entonces, debemos de ir a la base y también creo yo que es necesario tener una muy buena difusión de la seguridad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo me he dedicado muchos años a los temas de operación de los centros de mando. El señor presidente López Obrador decía que los centros de mando son elefantes blancos. Son elefantes blancos cuando no los operan. Son elefantes blancos cuando hacen un edificio y el edificio está vacío. Pero cuando creas gobernanza desde un centro de mando, entonces sirve, porque creas política pública con seguridad humana. Es decir, tomas en cuenta todas y cada una de las llamadas que se hacen a través del número de emergencias 911, porque estratificas tu seguridad. No das palos de ciego, haces mapas criminógenos, haces mapas de calor y entonces lleva a una dirección tu esfuerzo, tu dedicación, optimizas recursos. Donde no hay un poste de videovigilancia, hay un dron que se maneja no como una ocurrencia, sino con un reloj criminal. Donde no hay un dron, hay estado de fuerza, hay unidades o hay otros medios para poder desplazarse y entonces sí puede haber una comunicación. Las mesas de paz, por ejemplo, no son para tomar café, no son para ir a cantar cifras alegres, son para coordinar esfuerzos. Y es ahí en donde radica ese elemento fundamental llamado certeza, confianza, donde podamos hablar sin tener el miedo que de lo que estamos hablando en ese momento, en 5 minutos va a sonar tu teléfono y te van a amenazar para decirte que ya saben que tú estás diciendo que hay tales objetivos. Entonces, el factor confianza es fundamental porque manejas todo el bloque de información.
y comprometes a la ciudadanía si no tienes esta adecuada coordinación. Creo que la ruta tendría que ser reformularlo, atender esta base de comunicación también. Hace un par de semanas hablaba yo con unos candidatos de otros países y les hacía una presentación y les ponía, mira, este es tu número de emergencias y este es tu número de denuncia anónima. Y la sorpresa que me llevé es que no conocían el número de denuncia anónima. Lo que hoy se está haciendo, por ejemplo, con el 089, debe ser mucho más explotado. O sea, sí creo que debe haber más denuncias. En los temas de los centros de emergencia, por ejemplo, juega a favor que haya más llamadas, porque habla de una certeza de la comunicación de la sociedad que está acudiendo a sus autoridades. Pero debemos de regresar y crear un rédito social. ¿Para qué me está sirviendo tanta inversión en un centro de mando, por ejemplo? En unidades. Bueno, se tiene que traducir en ello y se tiene que comunicar para que podamos quitarle la base social a los malos y crear una sociedad muchísimo más participativa y con más certeza. Es decir, hace muchos años, bueno, cada vez que se discute este tema se habla de las policías municipales, como que es construir de abajo hacia arriba. Yo fui delegado y aprendí que a veces más vale un foco que una patrulla. A veces más vale cosas muy simples, pero que vienen de abajo hacia arriba. Si uno logra que una colonia sea segura, pues ya logró esa colonia, y luego una por una. No es de arriba hacia abajo, hacia abajo hacia arriba. Pero en la práctica es prácticamente imposible. Es decir, ¿por qué? Porque no tienen dinero. Y creo que es importante eso. Hoy en día la percepción, que es lo que comentaba América también, es decir, que la gente se siente insegura. Revisando la última encuesta de victimización, el ENVIPE de 2025, pues volvemos a quedar como con cifras alarmantes y una parte muy compleja que es esa percepción de la realidad que tiene la gente. Es decir, claro que hay crímenes, ha disminuido mucho el robo a transporte público, A casa habitación. a casa habitación, Robo de vehículos, pero se incrementó durante el principio de este año lo que era el robo a transporte de carga. Ya se ha generado una gran cantidad de estrategias para que eso Hasta no secuestros suceda. ha bajado. A secuestros ha bajado, extorsión sigue al alza porque es un delito que se comete para el criminal de una forma muy segura y mucha gente cae. Independientemente de lo que sería la extorsión con derecho de piso, esa es una realidad que también no acaba por la gran necesidad económica que también tienen los grupos criminales. Sin embargo, aquí la parte importante es cómo regresas esa confianza ciudadana, cómo ya no te vas a dar la vuelta a la manzana para llegar a tu casa, cuando no estás viendo que en tu calle, en tu colonia, en la ciudad, en el pueblo donde vives, no hay presencia policíaca, no hay una presencia tecnológica, que esto es muy importante. Finalmente, la parte disuasiva de la seguridad es lo que también debe de fortalecerse, pero llegamos al punto, el presupuesto. Si haces compras consolidadas en materia de seguridad, que también lo inventó el gobierno pasado, si quitas programas como fue Subsemun, Fortamun, todo ese quitaron, tipo, ¿verdad? los quitaron, entonces todo se consolida. ¿Qué eran esos programas para que la gente...? Esos programas eran generar un presupuesto que se fuera directamente a la seguridad de los municipios. Hubo mucho abuso, sí, pero también, es decir, te mando dinero para que fortalezcas tu tecnología, para que fortalezcas tu estado de fuerza, para que profesionalices, para que tu infraestructura de seguridad sea mucho mayor. Es lamentable que muchos estados ni siquiera sabían, muchos municipios ni siquiera sabían en qué gastarse ese recurso o cómo gastarlo. Hubo muchos abusos donde ese recurso no lo utilizaban para lo que se tenía que utilizar. Y bueno, más que una mala decisión, porque sí lo fue, o sea, no puedes dejar a esos municipios sin recursos, generando esquemas y candados para que demuestren que verdaderamente lo están gastando. ¿Por qué? Porque nuevamente el problema nace en los municipios, nace en la colonia, nace en las ciudades. Y entonces la percepción del ciudadano es la que tú estás diciendo, América. Y aparte, lograr cambiarlo eso va a llevar muchos años, aún ya a pesar de que los delitos bajen, aún ya a pesar de que la violencia baje. Concluyo con lo siguiente. Hoy tenemos un claro testigo que es un teléfono móvil. Entonces la gente graba cosas que realmente no sabemos, uno, quién es la víctima y quién es el victimario. Dos, cuál fue el desenlace o cuál fue el origen. Pero como lo tienes inundado en las redes sociales de este tipo de circunstancias,
pues sí genera una confusión y genera pánico. Entonces, sí tiene que ser un trabajo de todos el poder volver a llegar a esa confianza ciudadana que de primera instancia la tiene que dar el Estado. Pero yo siento que vamos en sentido contrario. Pues sí, ¿por qué? Porque al momento de que tienes una Guardia Nacional que cubre todo el país, todos los municipios le están dejando el paquete al gobierno federal en lugar de hacer una gran... y los estados. Entonces, qué bueno que hay una Guardia Nacional, porque era para coadyuvar, no para sustituir. Y hoy sustituye, ¿no? Sí, y además ahí hay un grave riesgo, porque las cifras se escuchan muy bonitas. Cuando anuncian en cada plan que hay, en donde el plan Sinaloa, Michoacán, Guerrero, llegan 10,000 soldados, llegan 15,000 soldados. El problema no es que lleguen, el problema es cuando se van. Porque hay una total sociedad desprotegida al respecto. Ya se fueron y ahora sí me la vas a pagar. Y entonces se recrudecen los esquemas de violencia. Entonces, los esquemas no tienen que ver con operaciones esporádicas, sino con campañas permanentes. El tema y el éxito, por ejemplo, me atrevo a decirlo, como dice Juan, con mucha responsabilidad, del programa, por ejemplo, de Todos Somos Juárez, es que hubo un involucramiento total. Así es. Sí, o sea, lamentablemente tuvo que haber un asesinato múltiple, homicidios múltiples con el tema de Villas de Salvácar, pero hubo un asunto en donde todo mundo, o sea, se fue una escalada importante de dinero, ¿sí? Pero todo mundo le entró al tema. Que creo que sería el camino, perdón que te interrumpa un poco, creo que sería el camino que debería tomar Michoacán ahorita. Sí. Es decir, Michoacán ya llegó al punto donde ya no hay un retorno para que las cosas sigan igual. A ese clímax. Ya llegó al clímax donde toda la sociedad, y creo que está por ahí, o sea, el movimiento social, no político ni ideológico, el movimiento social que trae Michoacán es algo que el gobierno tiene que entender y atender. Así es. No pelearlo. Y tendríamos que quitarnos estos estigmas partidistas y de colores, porque la sociedad en el momento del hartazgo no distingue nada de eso. Entonces, el estallido que se ha provocado pues, por generaciones y por siglos en este país, a veces se nos olvida que somos muy bravos, tiene que ser encaminado ahí a ir a atender absolutamente esta frase muy trillada de la atención de las causas. Hay muchas causas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta ansia de llegar y caminar a determinadas horas por un sendero sin necesidad de que te vayan a asaltar, o bien cuando vas incluso de vacaciones, o sea, no te vayan a bajar del taxi porque te van a golpear porque pues, los taxistas están agarrados, o las carreteras, ¿no? Entonces, es una tarea, insisto, en donde todo mundo debe tener un grado de participación, pero el Estado debe sentirse amparado por su gobierno, ¿sí? Más allá, insisto, del discurso político, ¿sí? Creo que servirá mucho si tomamos esta parte que bien mencionas, Juan, Demetrio, de poder regresar a la base de las calles, de las comunidades, de las colonias, ¿sí? Y hacer sociedad. Tú mencionabas, por ejemplo, de tu paso por alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. Una de las fortalezas que debe tener los municipios es crear condiciones de interoperatividad entre un estado y otro. Por ejemplo, hilar toda la línea de delegaciones que conurban con los municipios, porque las zonas metropolitanas son enormes. O sea, de las 4 zonas metropolitanas, por ejemplo, que hay en el país, la del Valle de México, la de Guadalajara, la de Monterrey y la del Valle de Toluca, ahora que está ya súper conectada, está la mitad de la población. O sea, es muchísimo. Y hay un fenómeno de transmigración de personas que duermen en el estado, pero trabajan en la Ciudad de México. Entonces, si no hay este esquema de coordinación entre entidades, difícilmente lo vamos a poder lograr. O sea, las campañas de prevención del delito, por ejemplo, deben ir encaminadas a los temas del urbanismo desde el día 1. Sí, y justo yo no quisiera dejar de lado, fíjate, ahorita todo, básicamente la escaleta se trata del Estado, de la Guardia Nacional, etcétera. Sí, no dejo de pensar en esta paradoja que les comentaba. Si se está reforzando
la seguridad, si no se debe a un deterioro institucional, sino que también se está trabajando. Entonces, y esto es para los ciudadanos, o sea, lo pregunto desde un ciudadano común y corriente, ¿cómo es que entonces se siente cada vez más inseguridad? Y, por ejemplo, el caso de los feminicidios en términos de muertes, o sea, 10 muertas al día. A mí me parece como alarmante. Entonces, ¿en qué consiste la paradoja? No como para señalar, sino para escuchar la paradoja de cómo se refuerza la seguridad, cómo no es al cabo de un deterioro institucional, se están haciendo cosas, está poniendo, nos estamos dando cuenta que los municipios, los ciudadanos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Yo creo que hay dos vertientes. La primera vertiente es el hecho de que efectivamente la federación voltea a ver a los municipios. Y hay que decirlo, la prueba se llama Carlos Manso, no voltearon a verlo. Me gustaría ser muy preciso y muy claro. No significa necesariamente que por eso lo mataron. Es decir, y lo repito, es muy difícil poder garantizar al 100% la seguridad de una persona. Si lograron matar a un presidente como Kennedy, Juan Pablo II le pegaron un balazo, es muy difícil. Y sobre todo si en una realidad lo aterrizamos a nivel municipal, no es que las instituciones del Estado mexicano fallen, las instituciones del Estado mexicano están ahí y por lo menos las federales están preparadas. Es decir, esta guardia periférica o este apoyo periférico que traía Carlos Manso, nada más podía cubrir un sector porque así se tiene que mover, es decir, su forma no era esa. Él tenía 8 guardias municipales suyos, gente suya, que ahorita el propio gobernador Ramírez Bedoya, que se tendría que ir, ese hombre se tendría que ir del gobierno si le quiere hacer un favor a Michoacán, que se vaya, pero ya puso el dedo en la llaga, es decir, una guardia bien capacitada no hubiera matado al joven de 17 años, al joven de Paracho. Lo hubieran dejado vivo para poder generar todo un trabajo. Lo vimos con Mario Aburto. Mario Aburto, las guardias presidenciales del Estado presidencial no lo mató. Lo contuvo para poder saber de qué se trataba. Entonces, para esta inquietud que creo que es muy válida, América, es decir, la gente que está en la calle, los que estamos todo el día, que salimos a trabajar, que nuestros hijos van a la escuela. Las mujeres. Las mujeres, en el caso del feminicidio, que creo que es un tema para una mesa completa, porque es muy complejo el tema que hay con los feminicidios. Sin embargo, la garantía del Estado sí existe. Aquí lo importante es esa combinación de lo que quiere permitir un alcalde, de lo que permite un gobernador. Mucha gente dice, ¿por qué no actuó la Guardia Nacional o por qué no actúan más en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas, en una gran cantidad de estados? Bueno, porque si el gobernador no lo pide, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir. Esto es importante. O sea, la gente piensa que existe una autonomía por parte de las Fuerzas Armadas para poder llegar y meterse en un estado. No. El gobernador, porque es un estado libre y soberano, tiene que permitir la entrada y la acción y la operación de Fuerzas Armadas en sus estados. Entonces, de que existe, el tema es que lo pidan, el tema es que no quede únicamente en Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un organismo de seguridad interior, que está funcionando, le falta mucho tiempo, la Gendarmería francesa tiene 250 años, los carabineros italianos tienen 180, la Guardia Civil tiene más de 100 años. Y esto que no sea consuelo de tontos, la Guardia Nacional está haciendo lo que tiene que hacer, pero no es suficiente para el tamaño de país, para el tamaño de las necesidades que tiene el país, pero de que hay esa presencia y que hay esa garantía, sí existe ahora. Se tienen que atender una gran cantidad de cosas alrededor de ello para que esa confianza de la gente de poder decir, sí me protege mi Estado o sí me protege mi gobierno, se den. Desafortunadamente, y lo digo con plena conciencia y con mucha responsabilidad, hoy desafortunadamente hay una combinación de que no estamos en ese estado necesario de seguridad, pero también hay una gran percepción ciudadana por todo lo que ha pasado los últimos 25 años. No nos vayamos, o sea, vamos al principio de este siglo para acá, ¿no? Pero, a ver, ustedes han mencionado que está politizada la seguridad pública, es decir, a ver, volvamos al caso de Uruapan. No hubo una respuesta al presidente municipal, Carlos Manso, cuando solicitaba más apoyo. No hubo una respuesta directa por parte del gobierno federal. O sea, se puede decir que como era un presidente municipal
que no era de Morena, por eso no le daban apoyo? Más bien creo que cuando, insisto mucho en la politización de la seguridad, cuando se llega a entender desde una base de gobierno que efectivamente lo que está queriendo es llamar la atención, porque finalmente sí pedía apoyo. Él decía, señora presidenta, venga a Uruapan y dése cuenta del tamaño de problemas que hay aquí. Sí se gestó ese conflicto político, que, insisto, no debe de suceder. No, no debe. Tenemos el caso de Yucatán. Hay un secretario de Seguridad Pública en Yucatán que lleva, ¿qué? Lleva 3 sexenios. 3 sexenios o 4 sexenios. Y ya con un gobierno morenista. O sea, empezó con un priista, con un panista y después con un morenista. Pero el hombre ha dado tan buenos resultados. Y el ejemplo de Yucatán creo que es claro. Es decir, no lo politices. Porque si yo voy a traer como alcalde a un director de policía que me va a durar 3 años, ese director de policía me va a traer también elementos de policía municipal que van a durar 3 años. Entonces, no es la fórmula correcta, no es la fórmula adecuada. Efectivamente, sí hay una politización. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un presidente, no ha pasado ahorita, pero pasó con los últimos 4, pues te querían cambiar la estructura de una policía federal. Primero te la hicieron una policía federal preventiva, que la hizo Zedillo, con 2 brigadas de policía militar, después pues ya no le gustó y la cambió para hacer una secretaría que ya la hizo Vicente Fox. Y Juan mencionaba algo hace un momento, el hecho de la soberanía de los estados. Es tan importante el federalismo en la historia del país que el proyecto de la Policía Federal Preventiva, por ejemplo, no era un proyecto original. El proyecto original se llamaba Policía Nacional, ¿sí? Y después hubo otra intentona de crear un esquema de Policía Nacional. Gendarmería, ¿no? Y la Gendarmería se quedó, pero muy por debajo de esas Muy intenciones. pocos. Y eso que tomó en cuenta las experiencias internacionales de todo el mundo, como las que mencionaba Juan. Aquí el tema es de el 100% de los municipios del país, más del 54% son gobernados por el partido en el poder. Claro. De manera que si no nos apuramos con esta revisada hacia la base social de los municipios, pues quien va a pagar las consecuencias en el mediano plazo, pues va a ser el propio partido en el poder. ¿A quién vas a voltear a echarle la culpa? Se nos están acabando los argumentos. No, ya ¿Sí? las excusas ya se acabaron. Sí, o sea, se nos están acabando totalmente esos esquemas, ¿no? La sociedad exige otro tipo de respuesta. ¿Qué es lo que decían ahora? Sí, ayer en una reunión lo decían, ya tienen la Cámara de Diputados, ya tienen el Poder Judicial, ya cambiaron las leyes. ¿A quién le van a echar la culpa? No, ahora forzosamente se tiene que caminar hacia un esquema total de coordinación. Hay otro esquema que lamentablemente muy politizado, el hecho de cambiar experiencia por lealtades. Claro. ¿Sí? Y nadie le ha dicho a todas estas personas, que también creo que debe haber personas con buenas intenciones, que la lealtad es con el país. O sea, la lealtad se lleva adentro cuando tienes convicción por hacer las cosas. Quienes nos hemos dedicado a la tarea del servicio público y le hemos entregado alma, vida y corazón, y también hay quienes le han ofrendado su vida a la tarea del país, sin duda estamos esperanzados en que en algún momento utilicemos esta base social para bien, para un cambio verdadero, para no tener que estarnos lamentando todos los días una muerte más. Claro. No sirven los expedientes, sirve el trabajo. Decías, América, del tema de los feminicidios, por ejemplo. Hay una estructura desde hace ya muchos años que se llama el Badembim. Sí, y del Badembim se derivan muchas otras cosas como la CONAVIM y los esfuerzos estatales. Ok. No se trata de ver qué estado tiene más expedientes. No se trata de ver qué municipios van a tener un alertamiento de género o un doble alertamiento de género. ¿Cómo lo estamos atacando? Debe haber esquemas de seguimiento. Y si tú tienes 100 expedientes y de los 100 expedientes logras salvar una vida, ya ganaste. Porque son delitos invisibles. Ese es el otro cáncer, Ese es el otro cáncer. Porque va avanzando lentamente y tú no te das cuenta. Y ahí no interviene el Ejército, la Guardia Nacional, no interviene nadie. Hay un tema de desintegración.
el ejercicio que nos dio la vida a todo el mundo con el tema del COVID, por ejemplo, nos sirvió para darnos cuenta que no sabíamos con quién vivíamos. O sea, la desintegración se empezó a gestar en el momento en el que alguien te dijo que había alguien más en tu casa, ¿sí? Que en tu familia existían más personas. Entonces empezaron a detonar otro tipo de temas como la violencia intrafamiliar, ¿no? Como la violencia infantil, como las violaciones, como los embarazos no deseados, entre otras cosas. No estábamos preparados para estos esquemas. Entonces, creo yo que si no le hacemos caso a ese tipo de experiencias de las que ya hemos hablado de manera importante en esta mesa hacia el futuro, ¿sí? No hay nada promisorio más adelante. O sea, se tiene que hacer un gran esfuerzo al respecto. La gente, hay muchos analistas de seguridad y opinólogos que dicen que no es cierta las cifras de la reducción de seguridad, que son falsas, porque hay una cantidad de desaparecidos. ¿Tienen razón? No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, esta estrategia se puso en marcha. Esta estrategia está demostrando resultados que desafortunadamente no son, y esto lo asume el gobierno, que no son suficientes. Omar García Harfuch lo reconoce a cada rato. Hoy mismo lo dijo. No es suficiente lo que estamos haciendo y celebro de gran manera que por primera vez tengas un policía de veras en una Secretaría de Estado y no un secretario de Seguridad Pública como lo tuvo López Obrador, señor Durazo. Saludos otra vez para el señor Durazo. Sí, porque a ver, no estás hablando de alguien con la verdadera experiencia para hacerlo. Es correcto. Sin embargo, a la inquietud de que si es cierto o no, sí lo es. Desafortunadamente, los niveles de crimen, de violencia, de los factores multidimensionales que hablabas en materia de seguridad que se conjuntan, son muy grandes. Ahí entra el feminicidio. Pero no nada más entra el feminicidio porque los grupos criminales lo estén produciendo. Hay un mal empoderamiento social y cultural. Hay una subcultura que trae una base criminal, pero que también trae un empoderamiento, y esto lo digo abiertamente, que el hombre quiere seguir empoderando a la mujer, desempoderando a la mujer. Y por eso existe una gran cantidad de feminicidios o de ataques hacia las mujeres. Pero eso ya es una cuestión sumamente social y cultural. Creo que aquí nuevamente es llegar a la base. O sea, ¿es real o no es real el hecho de que tengan cualquier cantidad de miles de detenidos? Porque los tienen. Que tienen 30,000. Tienen 30,000 y aparte están judicializados. Es decir, no va a ser de que salga nuevamente. Y esto disuasivamente para los grupos criminales es importante. Ahora sí me vas a detener y ahora sí no me va a soltar un juez. Ahora sí hay consecuencias. La parte de los decomisos de drogas que no se dieron bajo ninguna circunstancia. En los primeros 6 meses de este gobierno se decomisó más droga, vehículos, infraestructura, que en todo el sexenio anterior. Y eso está documentado, es decir, eso no lo puedes inventar. Destrucción de narcolaboratorios, atender ciertas causas que desafortunadamente son mucho más tardadas para poderlas lograr y que generen esa confianza ciudadana. Hay mucho por hacer, hay mucho por fortalecer. Pongo un ejemplo, un soldado mexicano que está en operaciones en contra de la delincuencia tiene autorizado por el Congreso 75 pesos de dieta diaria, o sea, 75 pesos para desayunar, comer y cenar. En total diario puede gastarse eso un soldado. Un preso federal tiene 250 pesos autorizado para dieta diaria. Entonces, como que viene una serie... Una discordancia total. Una incongruencia total en el deber ser contra lo que no. Y a ver, llevado al terreno del objetivo, América, Demetrio, querido Hugo, hay mucho por hacer, sí. ¿Están haciéndolo? Sí. Afortunadamente lo están haciendo. Y creo que más allá del discurso binacional, de la presión que pueda haber en Estados Unidos, creo que la presidenta entendió perfectamente bien que su gobierno, si seguía por ese camino, no iba a llegar a nada. Claro. Y creo que hay que apuntarlo de manera correcta. Sí. Voluntad de ella, por lo menos la hay. Y hablemoslo de manera seria. Omar García Harfuch no es gente de las querencias de López Obrador, y ella lo tiene, de secretario de Seguridad Pública, y
Y están llegando a pegarle a gente como Adán López, están llegando a pegarle a gente como Rubén Rocha. Le van a tener que pegar a Ramírez Bedoya de Michoacán. Le van a tener que pegar a los Salgados. O sea, le van a tener que pegar a varios. Sí. Porque ojalá que se dé, digo, el deseo, el deseo es ese. Sí, yo creo exactamente lo mismo. En esta parte que hablabas respecto a cooperación internacional, hay una máxima también que ha sido muy mencionada por la presidenta, ¿no? Esta de cooperación sí, pero no entreguismo, no sometimiento. Y sí, yo quiero decirles que hace algunos sexenios, algunos agentes mexicanos eran evaluados por la DEA y si no pasaban los exámenes los corrían. O sea, es un absurdo, o sea, es un total entreguismo, ¿sí? Hoy, sí, por supuesto que tienes que utilizar la información, tienes que utilizar los medios, los mecanismos para poder atacar estas bases de estructura del crimen para que tengas un mejor resultado. Ahora, esto que hablábamos de las detenciones, de los aseguramientos, de meterse a recuperar las ciudades y demás, pues tiene como consecuencia que ahora los reclutamientos no son de ofertas económicas, son a fuerza. De ahí que tenemos este nivel de personas desaparecidas. Por eso es que ahora la otra parte tiene que ver con no te enganches, pero tiene que ver con un acercamiento familiar, tiene que ver con la regeneración del núcleo básico que es la familia, ¿sí? Antes de que vayas a ver un trabajo a la central camionera, dime con quién te estás contactando. Y tiene que ver desde la base inicial de un niño. O sea, tú le dejas a un niño para que no esté dando lata la tablet o el teléfono. Se está comunicando con un montón de gente, ¿sí? Y nadie sabe con quién está hablando. Entonces, tendríamos que llegar a la célula inicial, a la célula nuclear, que tiene que ser la base de la familia, para poder reconstruir todo, absolutamente todo. Y Hugo, y perdón que te interrumpa, y nuevamente pasamos al que el joven ya no quiere ser el perico perro. Pasamos de que el joven tiene una gran cantidad de información de una sociedad que es muy aspiracionista. Entonces, ese joven lo que quiere es tener. ¿Quién se lo está ofreciendo? Hay que decirlo, el narco, o sea, sí. el grupo criminal. El Estado mexicano desafortunadamente no lo está haciendo. El joven que mató a Carlos Manso tenía 17 años. El joven que mató al abogado Cohen aquí en la Ciudad de México tenía 18 años. Es decir, se está reconfigurando mucho. A pesar de que el gobierno le está dando dinero. No es suficiente. No es suficiente para competir con el narco. Y está aprobado. No, y además tiene un grupo. O sea, digamos que es una base censada de jóvenes nada más. Pero México es muchísimo más grande que eso, ¿sí? Lamentablemente estos discursos de los que hablaba Juan cada vez son más recurrentes. Las pláticas no es cómo estás, cómo te va. Oye, y tu hijo Pedrito está en la maña. Claro. O sea, con ese empoderamiento que te digo, ¿no? O sea, con orgullo. Cuando eso se revierte, entonces lloras y lo primero que se te ocurre es echarle la culpa al Estado. Señora y señor, con mucho respeto, ¿dónde estaba usted? Claro. ¿O dónde está? No, y usted sabía. O sea, porque desafortunadamente, y no generalizando, pero nuevamente, el Estado no le está garantizando ningún futuro a los jóvenes, aún y a pesar del dinero que les puedan estar dando. Es un dinero que se queda en familia. Y es un dinero que, si por otro lado les están ofreciendo más, y sobre Mucho todo más. ese empoderamiento Así social, el poder decir soy de la maña, estoy armado, ya me compré mi carrito, ya traigo mi moto y pertenezco, esto es importante social y culturalmente, pertenezco a un grupo que no encuentro allá afuera por una falta de valores que, insisto, no es López Obrador. Se dejó de fortalecer desde hace 35, 40 años. Y hay una tarea que no hemos mencionado aquí y me gustaría puntualizar para cerrar. El tema de la demografía penitenciaria. Cuando uno se mete al estudio de los sistemas penitenciarios y te pones a ver la cantidad de personas privadas de la libertad que existen, pero te vas al fondo y ves cómo juegan relevos australianos en las familias para los sistemas penitenciarios, porque hoy estaba el abuelo, mañana entra el hijo, después entra el primo, después entra el nieto. No, o sea, y hoy ya también la mamá, la tía, la abuela. Claro, porque ahora pues lamentablemente las mujeres tienen un rol que no ha sido el último, sino a veces de los primarios para estar en estos esquemas, y ahí pega en todos lados. Hay una desintegración familiar, un cáncer social,
un esquema de economías en donde pues nadie le quiere meter a los sistemas penitenciarios porque no da votos, básicamente, ¿no? Y entonces mencionabas tú que al soldado le asignan 75 pesos para que desayune, come y cene, al PPL 250, y nada más, por un dato, nada más en el Estado de México hay más de 35,000 personas privadas de la libertad que desayunan, comen y cenan. Y que si la tendencia sigue respecto al nivel de detenciones, al nivel de personas aseguradas, vamos a llegar al cierre de esta década con más de 42,000 personas privadas de la libertad. Nomás en el Estado de México. Y no les... Nada, estoy hablando nada más del Estado de México. O sea, es el sistema más grande de todo el país, incluso más que el federal. Entonces, estamos hablando que esa marcha va a subir, va a subir, va a subir, y ahí se están gestando muchas de las cosas que si hablamos de ir a atacar las causas del delito, tendríamos que meternos de lleno a las preceptorías juveniles. Tendríamos que meternos de lleno a estudiar esa demografía social para ir y ver qué es lo que está sucediendo con esas familias, ¿sí? Y que estos menores que están en conflicto con la ley se integren a una vida social debidamente aceptable. Correcto. Ay, pues le diste a varios temas que me hubiera gustado desarrollar. Estoy haciendo un doctorado en psicoterapia psicoanalítica y justamente como la contención de la familia es lo que deviene lo social, pero bueno, ya lo abordaremos en otra ocasión. Y ya como a modo de cierre, me gustaría que en un minutito nos pudieran contestar esta última pregunta, que es ¿qué implicaciones tendría una intervención de Estados Unidos? Porque lo pusiste sobre la mesa al principio del programa. Entonces, ¿qué pasaría con el papel de Estados Unidos si es que interviniera? Y ya para cerrar el programa. Sin duda, es algo poco probable. Sabemos que hay un presidente de los Estados Unidos que tiene una especie de política del Chavo del Ocho, es decir, como dice una cosa, dice otra. Sin embargo, el Estado mexicano es un Estado mexicano sólido. Los mexicanos somos solidarios sí o sí. No se trata de buscar peleitas con alguien. Dicen que en la vida uno debe de buscar sus guerras y esa no es una guerra que tenemos que buscar, sino más bien entender que hay una solución y todos debemos ser parte de esa solución. Muchas gracias. Esa sería mi participación. Las amenazas multidimensionales que compartimos con Estados Unidos pocas veces se analizan, pero son las mismas: narcotráfico, migración. Hay una gran cantidad de retos y amenazas de seguridad que las compartimos con ellos. La gente está preocupada por ver soldados, Marines, Navy SEALs, en Oaxaca, o aviones, drones. No. La realidad es que existen acuerdos de cooperación muy, muy fuertes. Hay una gran relación entre fuerzas armadas de los países, y creo que esto es muy importante decirlo, no se toca, no se comenta. O sea, la relación diplomática es una cosa, pero la relación entre fuerzas armadas creo que goza de uno de los mejores momentos en la historia del país. La relación militar entre México y Estados Unidos. ¿Hay cooperación? Sí. ¿Se intercambian información? Sí. ¿Intercambiamos con ellos? Sí. ¿Hay operativos espejo? Sí. ¿Van a llegar a invadirnos militarmente? No. Ese riesgo no existe. Como bien dice Hugo, el Estado mexicano le ha demostrado a Estados Unidos que tenemos la fortaleza y las condiciones para hacerlo. Y qué lamentable que haya gente que lo pida, ¿verdad? Desafortunadamente sí, querido Demetrio, pero eso es por una tendencia creo que no razonable. Dice por ahí que la ignorancia es la madre de todas las tragedias. Pues sí, yo lo comparto. Listo, pues muchas gracias por todas sus opiniones. Y vamos cerrando con que lo ocurrido en Uruapan no es solo una tragedia local, estamos viendo que es parte de lo que espejea nuestro país. Un recordatorio de que la violencia no distingue a cargos ni colores y de que el miedo se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Pero también es una llamada urgente a repensar cómo enfrentamos básicamente justo la crisis en toda la extensión de la palabra. México no necesita más discursos sobre seguridad, necesita resultados visibles, justicia y un Estado que vuelva a estar del lado de la gente. Agradezco a los invitados de hoy. Muchas gracias, Juan Ibarrola y Hugo de la Cuadra, por estar con nosotros. Y ustedes que nos ven, como siempre, y que nos escuchan, les dejamos esta pregunta para que nos comenten a continuación. ¿Está México condenado a vivir bajo el control del crimen organizado o está a tiempo de recuperar la seguridad y la confianza en las instituciones? Escríbanos como siempre, estamos en todas nuestras redes sociales y gracias por acompañarnos el día de hoy en Ciudadanos en Red. Hasta pronto.